Bueno, bien, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que es el umbral crítico y lo vamos a diferenciar del umbral láctico. Son dos conceptos muy interesantes, pero que no son lo mismo. Entonces, sobre todo a nivel del umbral crítico, es muy diferente el de un atleta al otro y vamos a ver cómo podemos aplicarlo al entrenamiento. Entonces, para ello, primero vamos a compartir pantalla con el iPad. Vamos allá. Bueno, bien, aquí lo tenemos. Entonces, como decíamos, vamos a diferenciar de lo que es el umbral crítico del umbral láctico. Para ello, vamos de nuevo aquí a tener nuestro diagrama de referencia, en donde tenemos la curva de lactato, en donde, como sabemos, bueno, hay un punto en donde los niveles de lactato, en referencia al ritmo, con un poco que aumente el ritmo, los niveles de lactato se disparan exponencialmente y a esta franja, como todos sabemos, se le denomina umbral láctico. Bien, a diferencia del umbral láctico, ¿cómo definimos el concepto de, vamos a ponerlo por aquí, de umbral crítico? Bueno, para definir el umbral crítico, primero tenemos que decir que, bueno, básicamente, a grandes rasgos y de forma muy genérica, podemos decir que nuestra energía, básicamente, tenemos dos fuentes de energía. Tenemos, por un lado, una fuente de energía aeróbica y otra fuente de energía anaeróbica. Podemos decir que el umbral láctico está aquí en medio. Es decir, podemos aquí en nuestro diagrama dibujar el aspecto en donde en verde tendríamos el tema aeróbico y en rojo sería la energía anaeróbica. Claro, en verde, en donde simbolizamos la energía aeróbica, tenemos que, si dependemos solo de la energía aeróbica, bueno, esto es aeróbico, esto sería anaeróbico y podemos decir que si estamos dentro de la zona aeróbica, bueno, pues podemos mantener este ritmo durante mucho tiempo, mientras que si entramos en la zona anaeróbica, la sostenibilidad de ese ritmo es, bueno, pues muy, muy breve. Podemos mantener ese ritmo durante un tiempo muy, muy pequeño. Bien, pues entonces, en lo que comentamos, tenemos por un lado, imaginemos que tenemos, bueno, pues una cantidad de energía aeróbica y anaeróbica. Hay individuos, hay personas que tienen la energía anaeróbica, a su vez, podemos decir que es un tanque de energía pequeño, mientras que la energía aeróbica es un tanque de energía grande. Ahora bien, esta anaeróbica, ese tanque de energía pequeño, puede ser más pequeño o menos pequeño, en función de las personas. Hay personas que tienen un tanque de energía anaeróbica más grande y hay otros que tienen un tanque de energía anaeróbica más pequeña. Los que tienen tanque de energía anaeróbica más grande son aquellos, bueno, pues probablemente mediofondistas, velocistas, aquellos atletas que van mejor, que rinden mejor en media distancia, es decir, en competiciones de 1500, 800, 3000, mientras que los individuos que tienen un gran tanque de energía aeróbica y muy poca anaeróbica rinden mejor en distancias de 10 kilómetros y maratón. Eh, y en medio, como hemos dicho, tendremos, bueno, pues esta franja en donde es fundamentalmente aeróbico y un poco anaeróbico. ¿Qué es lo que ocurre? Aquellos individuos que tienen poco tanque de energía anaeróbica, si estamos aquellos
estamos en esta franja, es decir, estamos en la franja más hacia la derecha del umbral láctico, con poco que aumentemos el ritmo, como tenemos poco tanque de energía anaeróbica, vamos a entrar en fatiga de forma inmediata y vamos a poder mantener en muy poco breve espacio de tiempo ese ritmo. Por el contrario, aquellos que tienen un gran tanque de energía anaeróbica se pueden permitir el lujo de irse más hacia la derecha e incluso poder mantener este ritmo durante más tiempo. Bien, claro, esto es importante porque para aquellos que tengamos o que tengan un tanque de energía anaeróbico pequeño, con muy poco que nos pasemos del umbral láctico, vamos a entrar en fatiga. Aquí, bueno, pues me viene a la mente ahora mismo, pues, bueno, y además vosotros, algunos de vosotros os identificaréis con ello, en una competición en donde, sobre todo esto ocurre en media maratón, en donde, bueno, vas a un ritmo, imaginemos, de 4:15 y esto corresponde a tu umbral y de repente intentas en el kilómetro 13, en el kilómetro 14, subir el ritmo a 4:10 y de repente por 5 segundos viene la fatiga y eres incapaz ya no solo de no mantener este ritmo de 4:10, sino ni siquiera mantener el ritmo de 4:15 y aquí te da el bajón. Bueno, este es un caso, un claro ejemplo de aquel individuo en que tiene un tanque de energía anaeróbica pequeña. La gran mayoría, sobre todo a nivel máster, a nivel, bueno, a partir de los 45 años, la gran mayoría de los corredores populares tienen un gran tanque de energía aeróbica y muy poca anaeróbica. Por esa razón es muy importante respetar los ritmos y tener mucho cuidado de cómo y cuándo superamos esta franja. Porque si la superamos y entramos en fase anaeróbica, nuestro tanque anaeróbico es pequeño, vamos a entrar en fatiga y vamos a tener un rendimiento comprometido. Mientras que si somos capaces de mejorar este umbral láctico, sobre todo desde una fase aeróbica, aunque nos desplacemos hacia la derecha, pero aumentando el tanque aeróbico, que es más fácil de aumentar que el tanque anaeróbico, pues seremos capaces de rendir mejor. Vamos a verlo en un ejemplo y vamos a llevar esto a la práctica. Esto es muy importante, de manera que tenemos el umbral láctico en donde tenemos una franja y el umbral crítico, en definitiva, ¿qué es el umbral crítico? Bueno, pues es ese punto crítico en donde si lo superamos y especialmente en aquellos atletas que tienen poco tanque anaeróbico, si superamos ese umbral crítico, entramos en una fase anaeróbica y como tenemos poca energía anaeróbica, entramos en fatiga. Esto es este caso, ¿no?, de este individuo, donde tiene un umbral de 4:15 y probablemente pues su umbral crítico, probablemente aquí el crítico está en torno a 4:13, 4:12. En cuanto que supera este umbral crítico y entra a 4:10, que sería la fase anaeróbica, como tiene un tanque anaeróbico pequeño, entra en fatiga. Esto es fundamental para conocer, para poder regular los ritmos y saber que si entramos o si superamos ese umbral crítico, que básicamente es la franja derecha del umbral láctico, entramos en fase anaeróbica y entraremos en fatiga. Vamos a ver un ejemplo, Vamos a ver un ejemplo de un entrenamiento. Bien, entonces vamos a dejar, aquí dejamos de compartir pantalla y ahora voy a compartir pantalla con vosotros bueno, pues un ejemplo de básicamente son dos entrenamientos. Un entrenamiento en donde estamos en ese umbral láctico, en donde son 3 repeticiones de 15 minutos dentro de esa franja aeróbica, que no superamos la aeróbica y no entramos en la fase más anaeróbica, y otro entrenamiento muy diferente en donde básicamente son repeticiones de 2 minutos, es decir, superamos ese umbral crítico, entramos dentro de ese umbral crítico en donde entramos en el tanque anaeróbico. Y como el tanque anaeróbico, especialmente en atletas populares, suele ser pequeño, vamos a entrar rápidamente en fatiga. Vamos a compartir pantalla y lo vemos en un ejemplo.
Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ver, tenemos los dos entrenamientos que hemos dicho. Básicamente son 3 repeticiones de 15 minutos. Aquí tenemos la línea amarilla, es el umbral láctico. Es decir, estamos por debajo del ritmo de umbral láctico. Bien. La línea aquí morada representa el tanque anaeróbico. En este caso se mide en kilojulios. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Es unas unidades, pero el caso es que es en kilojulios. Bien, como estamos por debajo del umbral láctico, no vamos a necesitar nada de energía del tanque anaeróbico, con lo cual esto se mantiene lleno a 14,6 kilojulios. Por el contrario, este mismo atleta, si en lugar de hacer 3 repeticiones de 15 minutos, estas 3, hace 9 repeticiones de 2 minutos por encima del umbral láctico y entra a utilizar esta energía anaeróbica, vemos como la energía anaeróbica conforme la línea morada, conforme aumenta o va pasando el entrenamiento, tiene menos energía anaeróbica. Aquí prácticamente, bueno, pues está prácticamente a cero. Aquí puede mantener el ritmo porque todavía tiene esa energía anaeróbica. Y en cuanto que tiene una recuperación de 4 minutos, lo recupera y de nuevo vuelve a caer. Claro, esta energía anaeróbica, una de las características que tiene es que en cuanto que paramos, bajamos el ritmo, lo recuperamos y volvemos a poder dar un sprint, ¿no? Esto lo veíamos como cuando éramos niños, cuando hacíamos un sprint, parábamos, volvíamos a hacer otro sprint, parábamos, ¿no? Este es el caso de este entrenamiento. Aquí estamos utilizando este tanque anaeróbico, lógicamente es un esfuerzo de 2 minutos, no de 15 como aquí arriba, mientras que aquí no utilizamos este tanque anaeróbico, utilizamos todo aeróbico y por eso podemos mantener el ritmo. Bueno, es un ejemplo de 2 entrenamientos. Bien, básicamente, ¿cuál es el mensaje que tenemos aquí? Tenemos 2 conceptos importantes. Uno es el umbral láctico y otro es el umbral crítico. El umbral láctico es aquel en donde estamos justo en la franja, en donde es aeróbico o anaeróbico, pero fundamentalmente aeróbico. Por eso podemos mantener este ritmo normalmente, habitualmente, en 20, 21 kilómetros en media maratón. Ahora bien, en cuanto que nos pasamos 2 segundos, 1 segundo, 3 segundos en cada 1000 y entramos en ese umbral crítico, es decir, justo a utilizar tanque anaeróbico, como no regulemos muy bien y nos pasemos un poco, vamos a entrar en fatiga y vamos a ser incapaces de mantener ese ritmo como consecuencia de que utilizamos este tanque anaeróbico. Bueno, mensajes, recomendaciones. Vamos a volver aquí al iPad una vez más. Bueno, lo tenemos aquí. Recomendaciones. Claro, tenemos que la mayoría de los atletas populares son capaces de tener un gran umbral láctico, una franja. Aquí puede ser, por ejemplo, imaginar, no sé, 4:20, 4:15. Bien, pero conforme avanzamos en edad ese tanque anaeróbico cada vez va siendo más pequeño. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en competición, de que no entramos en este umbral crítico, porque si estamos en un umbral crítico y utilizamos energía anaeróbica, vamos a entrar en fatiga. De nuevo, una vez más, este es el ejemplo de uno de mis atletas en donde a 4:15 iba fenomenal, de repente se pone a 4:10, le viene el bajón, y luego no es capaz de mantener, eso fue un kilómetro 13, 14, una media maratón, y luego no es capaz de mantener este ritmo de 4, no solo de 4:10, sino que incluso se va a ritmos de 4:25, y el rendimiento va hacia abajo en los últimos 6, 8 kilómetros. Luego, es muy importante regular este ritmo. Y si aumentamos a 4:10 y sabemos que este es nuestro umbral crítico, que entramos en fase anaeróbica, bueno, pues que sea al final de la carrera, pero no en mitad de la carrera, porque entonces ahí nos quedamos sin fuentes energéticas. Bien, bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Es un tema muy interesante. Cada persona aquí es diferente. Cada persona tiene un tanque aeróbico y anaeróbico diferente. Por eso el entrenamiento, en función de que seas más aeróbico o más anaeróbico,
es diferente y el rendimiento va a ser diferente. Y una vez más, aquí viene la individualización del entrenamiento. Hay atletas que les vienen muy bien y asimilan muy bien estos entrenamientos a umbral y otros que, sin embargo, asimilan mejor entrenamientos de series y otros, por el contrario, con ritmos de rodaje lo asimilan incluso mejor que ritmos a umbral y son capaces de rendir muy, muy bien en competición a pesar de hacer la gran mayoría de sus entrenamientos a ritmos de rodaje. Bueno, espero que os haya gustado. Es un tema complejo. He intentado simplificarlo lo mejor que he podido, lo más simple posible, pero por supuesto que es mucho más complejo que todo esto. Bueno, gracias. Os agradecería una vez más que dierais al like y por supuesto que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Gracias.